¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con qué seudónimo quieres que comencemos esta conversación? Yo no soy de seudónimos, pero vamos, si me pides un a bote pronto, Cardenal. Cardenal. Mm, Preguntamos siempre a los oyentes y también a nuestros invitados, a nuestros gatopardos, qué relación tienen con los faros. Mira, a mí me gustan los faros de mar, ¿no? En general, el faro yo lo utilizo mucho como metáfora porque la inteligencia buena parte es poner el foco, el faro, tener faros, ¿no? Y el faro que mira al mar, el faro que está en la torre, el torrero, y que aparte de darnos la perspectiva del mar, a alguno de aquellos barcos que necesiten ayuda, que en el caso de, bueno, mío, de mi puerto, pues naturalmente muchas veces la necesitaban, esos son los faros que me interesan, vamos, que me tocan más el alma, ¿no? Este invitado de esta noche nace en Portugalete en los años 40, Sí, en una familia de 7 hermanos, y alguna vez has dicho que tu padre es para ti un héroe por la circunstancia en la que le tocó vivir y supongo que sacar adelante a la familia, ¿no? sí, yo creo que así muy breve, muy telegráficamente, la sacó y muy bien para las posibilidades que tenía. Él estuvo al principio, a pesar de que era una persona, digamos, de aquellos tiempos de orden, pues estuvo, bueno, pues como maestro que era, estuvo represaliado. Y en esas circunstancias trabajó mucho, muchísimo, muchísimo. Vamos, día y noche dando clases en un colegio, dando clases particulares. Después lo rehabilitaron, ¿no? Y eso me parece que lo hizo con mucha, bueno, con mucho cariño a nosotros, con dedicación y con faena. En tu casa había, por tanto, muchos libros. Vamos a ver, sí había muchos libros, pero somos muy distintos los 7 en nuestros gustos, nuestros intereses. Y además estábamos dentro de un ambiente, el cerco aquel era más industrial y pues donde se tiraba más era el perito industrial, el ingeniero, que es lo que hicieron mis hermanos, ¿no? Y sí, había libros, pero muy distintos y además cada uno de nosotros teníamos muchos, bueno, sí, muy distintos. Sí tengo que decir que si yo empecé a interesarme por la filosofía, es independientemente de que leía mucho y releía y de pequeño, si me interesaba un cuento lo daba mil vueltas, es decir, en casa se sorprendían mucho de que leyera tantas veces el mismo libro. Ah, Pero mi padre me dio, y eso ahora me llama la atención, un libro, cuando yo tendría pues, 16, 17 años, un libro de Kant, del filósofo Kant, que vamos, que no es precisamente algo fácil, lo bello y lo sublime, ¿no? Y me pareció una cosa rara, pero por otro lado que atraía mucho. Ese fue el primer punto, y a mi padre, aparte de ser el héroe, pues le debo también esta vocación, que después pues la he gozado. mm, has citado en los primeros 3 minutos de esta conversación la filosofía, tu vocación, tu Sí, compañera. sí. Lo descubres con Kant a los 16, pero ¿cuándo te das cuenta de que verdaderamente quieres dedicar toda tu vida a la filosofía, Sí, al pensamiento, al discurrir, a reflexionar, a pensar sobre nosotros mismos y los demás? sí, a reflexionar, pero después que se aplique, ¿eh? Porque el filósofo puede subirse a las nubes, pero para después tirarse con paracaídas, eso sin él, a tierra, ¿no? Porque las ideas que después se hagan carne, que se encarnen, ¿no? Esa es la filosofía que me importa a mí, vamos, la filosofía que sea vida y la que ha sido de verdad siempre, ¿no? Hay un momento clave, pero absolutamente clave, y además que me enamoró de la filosofía. Desde entonces quedé absolutamente atrapado por la filosofía y es cuando leí e incluso hice un trabajito, cuánto entendí es otra cuestión. Yo creo que entendí bastante, pero vamos, sería difícil cuantificarlo porque es un libro muy difícil, extraordinariamente importante, yo creo que ha sido de los más importantes del último siglo, que es el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, un personaje todavía, evidente, no muy conocido, pero es un personaje, a mí me parece extraordinario en todos los aspectos y que ha modificado la manera de pensar de nuestro mundo, ¿no? Mm. Ese es el momento. ¿Cuál es el secreto de este autor al que luego bueno, estudiaste y estudiaste Sí, y descubriste y entiendo que pudiste sacar todas las posibilidades que da su pensamiento, ¿no? sí, bueno, aparte que ya el libro me decía que estaba ante un personaje extraño, cosa que siempre me ha interesado, no extravagante, bueno, también extravagante, ¿no? Pero atípico, poco convencional, que ven la otra cara de la luna. Eso el libro lo palpas inmediatamente. Y después,
me ha dado los dos brazos que para mí siguen siendo los ejes de mi existencia y que a mí me parece que se deberían ser los ejes de la existencia, vamos, de todo el mundo. Lo digo naturalmente sin dar consejos a nadie, simplemente diciendo en voz alta lo que me parece a mí que es lo mejor. Primero, por una parte, saber los límites de nuestro conocimiento, lo espacio-temporal, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar nosotros. Eso lo hace la ciencia y el sentido común, ¿no? Y después, por otro lado, eso, saber que tiene un límite y que además allá del límite no conocemos nada. No es un misterio, es lo desconocido. Y frente a lo desconocido, siempre un cierto trato de magia, de aura, que es, en último término, como diría él, somos una isla en un océano. Muchos fareros habrán reconocido a Javier Sadaba en este filósofo que ha utilizado el seudónimo de Cardenal, aunque ha dicho no soy de seudónimos. ¿Y por qué Cardenal? ¿Por qué ibas para ser cardenal o qué? Bueno, primero, yo tengo una cuñada a la cual quiero muchísimo. Además, se parece mucho a mi difunta y querida mujer, con lo cual todavía la tengo más presente, ¿no? Que me suele llamar el obispillo. Bueno, pues por muchos motivos, entre otros, bueno, independientemente porque sea mi manera de ser o la gracia que se le ha ocurrido a ella, yo estudié teología, vamos, no me ordené de nada, incluso no era creyente cuando acabé yo de licenciarme en teología, y por lo tanto me ha interesado mucho eso de raspar, lo que decíamos antes, lo desconocido, y después me parece que tienen además, es un aguijón intelectual el que utilizan los escolásticos, que me ha gustado siempre y me sale con frecuencia. Y por otra parte, entonces me ha puesto obispillo, ¿no? Me llamo obispillo. Y cardenal, porque me parece que es uno de los títulos más bonitos que podía tener, recoge muy buena herencia de los cónsules romanos. Por otra parte, no hace falta ser nada, es decir, para ser cardenal no tiene que tener uno la carrera eclesiástica o cosas por el estilo, ¿no? Independientemente de lo que yo pueda opinar de la Iglesia. Pero me parece que es algo verdaderamente estético, ¿no? Y que por otro lado, bueno, es algo que tiene eso que solemos llamar con un aire, pues quizá un poco trasnochado, honor, ¿no? El cardenal. Es curioso porque oyéndote hablar, me viene a la cabeza que has unido dos conceptos que parecen antagónicos en principio, ¿no? En tu pensamiento, religión y laico. Sí. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, se han dado tantas definiciones de religión, pero por tratar de confrontar las dos posturas, ¿no? A mí hay un sentido de religión amplio que me parece absolutamente normal, ¿no? Que uno se plantee el sentido de la vida, pues el eterno tema de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, sí, etcétera. Los problemas que se plantea el citado Kant, que se los plantea el niño, exactamente, no igual, pero que de contenido son lo mismo. Bueno, pues en ese sentido todo el mundo es religioso, pero distinto es ya después tener una creencia. El momento que hay una creencia, sea en Yahvé, sea en el Dios de los cristianos, sea en Alá, sea en quien sea, ¿no? De las cientos y miles de religiones que hay, entonces ya se establece otro mundo, más allá de esto que nosotros decíamos antes, que lo podemos tocar, que lo podemos ver, que es sensible, que es lo que está en el espacio, está en el tiempo, hay otra cosa, ¿no? Eso es la teología. Bueno, yo creo que dan un paso y resbalan, que ahí no se puede entrar y que en ese sentido no creo en ninguna, ni creo que pueda creerse. Y entonces el laico lo que tiene que hacer es, bueno, a mí me parece que el laicismo es, está ya bien escrito, lo hizo Ferry en Francia, de moda Francia, por cierto, para bien o para mal, veremos, ¿no? En el año 4, y es una separación entre esas creencias cuando se organizan, que forman iglesias, y la vida cotidiana, la vida en una supuestamente buena democracia. Cada uno a lo suyo. Eso, como en un club, dicho con todo respeto, tiene que tener sus normas, pero que no interfieran en lo que es la vida de los que nosotros, otros muchos, o los que sean, tenemos los pensamientos que nos dé la gana dentro del respeto que hay que tener unos a otros, ¿no? Esos son los laicos. Cuando hicimos un programa dedicado al viaje, sí. Te llamamos sí. a Javier Sadaba para preguntarle por el viaje vital. Recuerdo que nos hablaste de 3 tipos de viaje. Uno, el viaje de Ulises, el sí. que tiene kilómetros de por medio. Sí. Otro, el viaje vital, el viaje sí. que uno desarrolla desde que nace hasta que muere. Y luego el viaje interior. Sí. Y en aquella llamada citaste ya a Elena,
tu compañera de viaje, Sí. de quien ya has hablado en esta conversación que llevamos, ¿no? Ha sido tu compañera y ahora estás en periodo de duelo, porque te acompañó Muchos durante años, muchos años, más ¿no? de 40. ¿Cuándo conociste a Elena? ¿Cómo fue esa irrupción en Bueno, tu es vida? un conocimiento muy novelesco. Bueno, estoy seguro que casi todo el mundo dirá que el suyo ha sido un novelesco, porque es siempre imprevisto, ¿no? El amor aparece como el Dios de la Biblia, ¿no? Robando de repente. Y yo lo que menos podía esperar es que yendo, como fui a hacer la tesis doctoral, que no la presenté allí, sino en España, a Tübingen, a Tubinga, Alemania, pues vi que había una parejita y era muy mona, monísima, que estaban ahí pues con sus rencillas y quisieron que yo fuera el intermediario y lo hice muy bien. Me quedé con ella. ¿No? Entonces, entonces, bueno, ahí la conocí y sí fue un auténtico flechazo. Ha sido el gran amor que me ha dado todo y todavía el otro día me preguntaban en un aspecto que otras veces no he hablado de ella tanto, porque uno siempre tiende a hablar de, pues bueno, de lo que es precisamente la unión amorosa, o todo tipo de uniones, de fusión que puede tener uno con la persona amada, pero cómo me ha ayudado intelectualmente, ¿no? Yo con Ella ella, era filósofa también. vamos a ver, ella había hecho filología románica, pero sabía mucho de filosofía y además era muy inteligente. Y a la hora de ponerme zancadillas intelectuales o retos intelectuales o correcciones que evidentemente me venían muy bien, estaba ella y en ese sentido la recuerdo, bueno, la recuerdo por muchas cosas, pero la recuerdo también desde un punto de vista muy erótico en nuestro juego intelectual. Este programa va hoy del deseo, por eso te hemos traído. Y alguna vez has dicho que el deseo de todo ser humano en esta vida efímera es querer y ser querido. Sí, yo, más que ese sea el real deseo, es lo que yo creo que deberíamos de querer, de desear, ¿no? Voy a utilizar las palabras como sinónimas, querer y desear. Si hay una palabra manoseada es el deseo, especialmente, por ejemplo, por parte de los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice que los deseos al final son deseos de muerte, o que el deseo es deseo de imposible, o que el deseo bueno, pues al final se satisfacen los sueños. Se dicen muchas cosas de este tipo que yo creo que tienen, como todo, algo de verdad. Yo lo que creo es que somos seres deseantes, es decir, que intentamos por encima de todo, eh, es decir, alcanzar aquellos objetos que verdaderamente no solo necesitamos, sino al mismo tiempo nos dan placer. Nosotros estamos entre el placer y el dolor. Y el deseo lo que es estar siempre, cada vez más cerca del placer, cada vez más cerca del placer, entendido también en un sentido muy amplio, del gozo, de la tranquilidad de conciencia. Es decir, ahí es cuando uno tiene contento con uno mismo, el deseo por encima de todo, que, bueno, pues, que está casi siempre lo teñimos, y me parece muy bien, con cuestiones sexuales, con cuestiones eróticas, porque abarca todo. Evidentemente, el deseo, si hay algo que a mí me parece que se puede hacer bueno, pues un conjunto de lo que puede ser, vamos, lo que somos los humanos, ¿no? Puede tener todas las piezas, un cuadro, pues en ese cuadro, en todas las piezas estaría el deseo. O sea, en las formas de amor que establece Javier Sadaba, ¿qué lugar ocupa el deseo? Sí. Bueno, yo escribí un libro, bueno, para que vamos, no voy a ponerme como umbral, ¿no? No, pero es que me interesa mucho sí, pero es ese que, libro. sí, cómo no. Digo, escribí un libro que se llama precisamente El amor y sus formas, Sí. ¿no? Yo actualmente no me reconocería mucho después de haber vivido tanto con Elena y de su muerte. Porque ahora yo para hablar de amor digo, no creo que se han dado tantas definiciones, poesía, teatro, tantas cosas. Yo creo que tiene que ser señalar. Para mí, si me dicen, ¿qué es el amor? Yo digo, Elena, y punto. Hay que señalar a alguien en concreto, porque en ese concreto está ahí condensado precisamente todo lo que uno podría más o menos barruntar, entender por amor. Ahora, también añado que en ese libro yo empezaba por el amor, que todo el mundo empieza el amor, el deseo, el deseo más habitual, el del novio, el del chico, el de la pareja, en donde se conjuntan de una manera un tanto difícil el sexo y lo que es precisamente la vida afectiva, ¿no? Bueno, yo hablo de ese, que me parece importante, importantísimo, porque es lo que en último término nos mueve, ¿no? Es uno de los grandes motores. Y, vamos, la mejor definición no, pero vamos, descripción, es la que dice Spinoza, titilatio animi, cosquilleo del alma, ¿no? Sí. Bueno, yo hablo de ese, del cosquilleo del alma, pero hablo también de otros. Hay un amor muy especial,
que es un amor incondicional desde la madre. Es que es incondicional. Habrá sus excepciones, como en todo. Hay un amor que a veces, pues puede pelear en importancia con el amor, con el cosquilleo, ¿no? Con las piernas tapadas, las mariposas en el estómago, con no comer, no dormir, con estar pensando todo el día, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Con la obsesión, porque el amor es posesión y obsesión al mismo tiempo, ¿no? El amor de amistad. El de amistad. Tú has dicho que eres muy... que te vinculas mucho a Aristóteles en su concepto de la amistad. Sí. ¿Por qué? ¿Esto cómo nos lo puedes explicar a los fareros y fareras? A su discípulo heterodoxo, que fue Epicuro. Yo cada vez soy más Epicuro, es decir, hedonismo, placer, pero placer controlado, en último término, que no seas muñeco de aquello que deseas, ¿no? Bueno, que sería precisamente el coto que tiene que poner la inteligencia a ello, ¿no? Pero la amistad dedica 3 capítulos en la ética, de 10 capítulos, 3 a la amistad. Es verdad que tiene un concepto muy elitista de la amistad, muy propio de los griegos, muy intelectualizado, es decir, entre 2 personas que las dos están conversar, dialogar. Efectivamente, es decir, en último término, una se refleja en la otra, una espejo de la otra. Bueno, si yo quito ese contenido de ese momento de lo que es la vivencia intelectual enorme, tremenda de los griegos, yo me quedaría con la amistad precisamente como eso, como eco del otro. O sea, que al nivel casi del amor, dices, que puede casi competir. Sí, es más, yo algunas veces cuando doy alguna charla, que no me he visto de cardenal, por cierto, pero las charlas no, suelo preguntar, ¿qué os parece más importante? ¿El amor o la amistad? Y la gente se divide, curiosamente se divide. Es parecido a la pregunta que hago, que puedo meter aquí, porque tiene que ver con el deseo indirectamente, ¿no? Es una pregunta sexy, pero se puede decir, me imagino sí, que... Sí. ¿Me lo permites de hecho, estas horas? Javier, esta pregunta que tú has hecho la hicimos nosotros en un programa dedicado a la amistad. Preguntamos a los oyentes, ellos mismos fueron definiéndose durante las 2 horas de programa, dejando notas de audio, y todos eran más defensores de la amistad que del amor. Y ahora no. Fíjate, yo después hasta ahora... Sí, ¿no? Yo esas 2 preguntas que suelo hacer es, ¿se puede ser realmente muy amigo? Estoy hablando en términos, heteros, me da exactamente igual, ¿no? Esta es la pregunta sexy que quieres incorporar, sí, 2, ¿no? A ver. Das muy breves. Una es, ¿tú crees que se puede ser? Pues si soy heterosexual, hombre, si fuera al revés, bueno, homosexual, lo que fuera, íntimo en amistad de la otra persona y no estar enamorado o querer tener una relación erótica y por lo tanto sexual. Y entonces ahí, no, es imposible decir, no se puede ser amigo, muy amigo, no. Y otra, que esta es más picante, es... Perdón, hay muchos que dicen también, bueno, en una primera etapa, cuando ya superas esa posible vinculación pasional, sí puedes ser amigo, pero tienes que pasar esa etapa. Pero ya no vale. Esa ya entonces es una respuesta trampa. La pregunta tiene que ser... yo puedo decir que tengo alguna amiga que es muy, muy, muy amiga y que nunca se nos ha pasado por la cabeza, al menos a mí, y supongo que a ellas tampoco, que hubiera habido un encuentro más íntimo, ¿no? Y la otra pregunta es, la que te decía que es un poco más picante, es ¿qué prefieres? Que tu pareja, vamos a ver, que tu mujer se acueste contigo pensando en el vecino o que se acueste con el vecino pensando en ti. Esa es muy buena. Esa es imposible de responder. Digo imposible. Yo me acuerdo que en una de las charlas que dimos sobre el amor, precisamente organizadas entre otros por la SER, en Teruel, que era sobre los amantes y tal, yo al final iba a hablar sobre el amor, pero en términos más filosóficos, por decirlo así, aunque por cierto, es muy curioso que uno de los grandes defectos en filosofía es que se habla muy poco del amor, se ha hablado muy poco de los grandes filósofos del amor, es increíble, y del sexo también, poco. Es decir, ha habido en ese sentido yo creo que una cierta desviación en su inteligencia, ¿no? Bueno, dije yo, ya para despedirme, porque todo el mundo empezó, claro, la fidelidad, el sexo, siempre. Y yo dije, bueno, pongo esta pregunta y me voy. Bueno, se organizó un pitote allí, pero entre unos y otros. Yo no, desde que lo has dicho no paro de pensarlo. Bueno, pues piénsalo. Tarea para mañana, para las vacaciones. Sí, es verdad, la verdad. Bueno, yo siempre pienso en este poema de Cernuda, ¿no? Que aparece en el libro La realidad y el deseo. Porque dice, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Así que es prácticamente imposible responder a esta cuestión que nos haces. Igual que es muy difícil responder al deseo,
Por ejemplo, ya el hecho, lo dice Aristóteles, bueno, y se sigue diciendo, yo lo diría también, vamos, tenemos deseos de imposible, lo cual no deja de ser algo que va un poco contra nuestra organización, nuestra organización cerebral, ¿no? Bueno, si no tiene un deseo, parece que, no, pero en cuanto se satisface el deseo, se quiere otro. Claro. Y se quiere otro, y se quiere otro. Y por ejemplo, imaginémonos que uno no cree en la inmortalidad, pero hay mucho deseo de inmortalidad, o por lo menos de no mortalidad. Y si somos caducos, ciertamente estaríamos teniendo deseos de imposible. ¿Y cuántos otros deseos más, digamos, menores, por así decirlo? Pues nos gustaría tener el talento de Einstein, jugar al ajedrez como Kasparov, jugar al fútbol. Bueno, yo estoy en horas bajas porque mi Atleti iba a bajar a segunda división, o sea, iba a dejar el fútbol de lado, pero vamos, jugar como Messi, pero son deseos de imposible. Es decir, que es una de las características precisamente del deseo humano, ¿no? Javier, una pregunta antes de despedirnos. Desde la razón y desde el corazón, tú entiendo que desearías volver a encontrarte con Elena. Sabiendo que eso es racionalmente imposible, ¿albergas la esperanza de encontrarte con ella de alguna Sí, forma? a ver si te soy un poco claro, pero me resulta difícil encontrarme a mí mismo en este terreno, ¿no? Bueno, aparte de cuanto más mayor me hago, cada vez me conozco menos, que es otra de las cosas. Desearía conocerme más, pero uno se va desperdigando dentro de lo que es, bueno, pues su propia, los registros de su alma, ¿no? Mira, y yo todas las noches y todas las mañanas beso su foto, o varias fotos, y le digo, entre otras cosas, y nos veremos, claro que sí. Entonces yo diciendo esto, no hace mucho, una señora me preguntó, ¿pero y tú crees que la vas a ver? Y yo dije, yo creo que no. Y entonces, ¿por qué lo dices? Es que me lo digo a mí. Y me lo digo a mí. Y además, a un último término, sin creer que haya otra, por lo menos no tengo ningún dato para poder afirmarlo, para tener una sospecha de que pudiera haber algo distinto. Bueno, si fuera bueno, ojalá, ¿no? Pues también es verdad que de la misma manera que la vida da muchas sorpresas, pues el más allá de la vida quizá pueda darlas también. Y puedo decir lo de Kierkegaard, ¿no? La última palabra no está dicha, quién sabe. Ojalá no esté dicha para poder ver a Elena. Muchas gracias, Javier Sada, por acompañarnos esta noche en este faro al que has iluminado. Pues muchísimas gracias a ti, Mara, que ha sido un placer. Buenas noches.